Muy bien, ahora vamos a ver el modelo clásico de regresión lineal normal. Entonces ya habíamos visto un poco lo que es el método de mínimos cuadrados ordinarios, donde es posible estimar los parámetros beta 1, beta 2 e incluso la varianza. Ahora, con los supuestos del modelo clásico de regresión lineal, hemos demostrado que los estimadores de dichos parámetros satisfacen propiedades estadísticas deseables, propiedades que son de los mejores estimadores lineales insesgados. Estas propiedades eran el insesgamiento, la linealidad, la varianza mínima que los hace eficientes, pero hay que tomar en cuenta que estos estimadores van a cambiar de muestra en muestra, no van a ser los mismos. Por tanto, es necesario hallar sus distribuciones de probabilidad, porque si no las conocemos, entonces no va a ser posible relacionarlos o relacionarlas con sus valores verdaderos. Y ante esto, pues el método de mínimos cuadrados ordinarios como tal no hace referencia respecto a la distribución de término estocástico. En este sentido, este método clásico de regresión lineal normal sí indica que el término estocástico presenta una distribución normal y gracias a ello es que se pueden realizar pruebas de hipótesis, inferencia estadística, que sí requiere que los datos sigan una determinada distribución. Vamos a ver este supuesto de normalidad del término estocástico. Entonces, el modelo clásico de regresión lineal normal supone que cada término de perturbación estocástica está normalmente distribuida con media cero y con la varianza que va a ser igual a media al cuadrado, bueno, al promedio del término estocástico al cuadrado en realidad. Y también tenemos una covarianza igual a cero, es decir, que no va a existir dependencia, se podría decir, entre los términos estocásticos. Digamos que tenemos, puede ser dos variables en este término estocástico, bueno, de X y de Y de repente. Entonces va a haber independencia en los errores o bueno, en los términos de perturbación de ambos. Esto es la covarianza cero. De acuerdo con esto, la perturbación estocástica esto indica que sigue una distribución normal con varianza, o bueno, con media cero y con la varianza respectiva. Esta varianza es la que se toma en cuenta para las siguientes estimaciones. ¿Y por qué se formula este supuesto de normalidad? Porque el término estocástico U representa la influencia combinada sobre la variable dependiente de un gran número de variables independientes que no se introdujeron explícitamente en el modelo de regresión, eso ya lo habíamos mencionado. Y también porque, dado el teorema del límite central, mientras más grande sea el tamaño de la muestra, más va a tender a aproximarse a una distribución normal, una distribución en forma de campana. Ahora, con el supuesto de normalidad, se derivan con facilidad las distribuciones de probabilidad de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. Una propiedad de esta distribución es que cualquier función lineal de variables normalmente distribuidas estará también normalmente distribuida. La distribución normal es una distribución comparativamente sencilla y requiere solo dos parámetros, la media y la varianza. Es una distribución que ya se ha estudiado bastante, la distribución normal, y también que la siguen muchos fenómenos que ocurren en la realidad. Por ejemplo, la estatura, peso, el salario y demás siguen una distribución normal o tienden a seguir una distribución normal.
Vamos a ver las propiedades de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, pero según el supuesto de normalidad. Son insesgados, ese también es un supuesto sin normalidad. Es decir, que mm, la esperanza matemática del parámetro es igual al verdadero parámetro. Perdón, aquí quiere decir que la esperanza matemática del estimador del parámetro es igual al verdadero parámetro. Bueno, en resumen esto, ¿no? Esto de acá solamente la media. También tienen varianza mínima en combinación con el primer supuesto, o bueno, con la primera propiedad. Significa que son estimadores insesgados con varianza mínima o eficientes. La propiedad número 3 es que presentan consistencia, lo que significa que a medida que el tamaño de la muestra aumenta indefinidamente, los estimadores convergen hacia sus verdaderos valores poblacionales. Esto significa que, bueno, mientras más grande sea la muestra, más nos vamos a acercar a los verdaderos valores, que son los poblacionales, porque los que estamos tomando solamente son los estimados. El beta 1, o bueno, el estimador beta 1, como es una función lineal del término estocástico, está normalmente distribuida con media, que tendría que ser igual al parámetro beta 1, la media del estimador, ¿no? Y con esta varianza, donde la varianza del estimador beta 1 también tiene que tener en su fórmula la varianza. Esta varianza es del término estocástico. Y aquí vemos que en resumen, beta 1 sigue una distribución normal con media igual al parámetro y con la varianza correspondiente a esta fórmula. Lo mismo para el estimador del parámetro beta 2. Y como es una función lineal del término estocástico también, sigue una distribución normal con la media, que tendría que ser la misma que el verdadero parámetro, y con esta varianza que ya es una fórmula distinta, pero aquí también se tendría que tener en cuenta la varianza del término estocástico en su fórmula. Aquí vemos las distribuciones de probabilidad de beta 1, bueno, de los estimadores de beta 1 y beta 2. Ya les vamos a llamar beta 1 y beta 2 al intercepto y a la pendiente para hacerlo un tanto más fácil y rápido. Aquí vemos que siguen una distribución normal, ambos, tanto beta 1 como beta 2. Tenemos el valor Z, que es el número de desviaciones estándar en cada caso. La sexta propiedad nos indica la distribución chi cuadrada. Entonces, n-2 sobre la estimación de la varianza del término estocástico o de U, vamos a llamar al término estocástico directamente U a veces, sobre la varianza de U, estaría distribuida como la distribución chi cuadrada, con grados de libertad n-2, la muestra menos 2. Esto nos va a ayudar a hacer inferencias respecto de la verdadera varianza a partir de la varianza estimada. Estas son pruebas de hipótesis que nos indican qué tan significativa va a ser nuestra varianza estimada. De repente no es una buena estimación y no representa estadísticamente a la verdadera varianza que queremos estimar. Las estimaciones de los parámetros beta 1 y beta 2 se distribuyen de manera independiente respecto de la varianza estimada. Por último, tenemos que las estimaciones tienen varianza mínima entre todas las clases de estimadores insesgados, lineales o no lineales. Esto también se llaman estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. Los vamos a llamar estimadores simplemente. Este resultado es muy eficaz porque no se limita a la clase de estimadores lineales
y por tanto se podría decir que los estimadores de mínimos cuadrados son los mejores estimadores insertados, MEI. Lo que significa que tienen varianza mínima, son eficientes en toda la clase de estimadores insesgados. Ahora bien, lo importante es que el supuesto de normalidad nos permite derivar las distribuciones de probabilidad o muestrales de los estimadores beta 1 y beta 2 y también de la varianza estimada que se relaciona con chi cuadrado. Esto nos va a simplificar la tarea de establecer intervalos de confianza y de hacer pruebas de hipótesis, que lo vamos a ver en otro capítulo. Vamos a ver un poco del método de máxima verosimilitud. En sí es un método de estimación puntual con algunas propiedades más fuertes que las del método de mínimos cuadrados ordinarios. Si se supuso que U está normalmente distribuido, como lo hemos hecho por las razones que hemos mencionado, los estimadores de máxima verosimilitud y mínimos cuadrados ordinarios de los coeficientes de regresión, los beta, son idénticos. Y esto es válido para regresiones simples, al igual que para las regresiones múltiples. En resumen, el modelo clásico de regresión lineal normal difiere del modelo clásico de regresión lineal, que no es normal, al suponer específicamente que este término de perturbación estocástica está normalmente distribuido. Nada más en eso varía, en la distribución normal de U. La justificación teórica del supuesto de normalidad es el teorema del límite central, que, bueno, como habíamos mencionado antes, mientras más grande sea la muestra, entonces más va a tender a una distribución normal. Sin este supuesto de normalidad, el teorema de Gauss-Markov demostró que los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios son los mejores estimadores lineales insesgados. Con el supuesto de normalidad, los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios no solo son los mejores estimadores lineales insesgados, sino también que siguen distribuciones de probabilidad bien conocidas. Bueno, aquí ya con el supuesto de normalidad, en realidad los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios son los mejores estimadores insesgados, no solamente en distribuciones lineales. Una alternativa al método de mínimos cuadrados es el método de máxima verosimilitud. Y según el supuesto de normalidad, los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios y máxima verosimilitud de los parámetros del intercepto y de la pendiente del modelo de regresión son idénticos, esto es beta 1 y beta 2. Bueno, eso para concluir la parte conceptual.